Amados hermanos, tengan muy buenos días. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esta mañana, en la gracia del Señor, la oportunidad de venir ante su presencia a través de la meditación de la palabra, y agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos da. Estamos estudiando, hermanos, el libro de Daniel, ¿sí? Y estamos yendo capítulo a capítulo, ¿no? Parte por parte, y entendiendo la obra maravillosa que Dios hace y lo que Él en su poder establece. Para esto, hermanos, ¿sí?, no perdamos de vista ahí el libro de Daniel, capítulo 7, ¿sí? Y antes de empezar, mis amados hermanos, quiero que me acompañen en una corta oración, ¿sí? Amado Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Te suplicamos que tú bendigas tu palabra, que tú bendigas, Señor, también a tu pueblo, a tus hijos, que tú bendigas, Señor, mi vida, mi mente, mi corazón, mis labios y lo que tengo que expresar. Señor, gracias una vez más por la oportunidad que me das, Señor, y que el día de hoy, Padre, tu palabra sea la que alimente nuestros corazones. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, justamente ya el pastor había dado la lectura, ¿sí?, de Daniel capítulo 7. Mis amados hermanos, para esta mañana, ¿sí?, ahí en vuestros boletines ustedes tienen como que un título y unas partes, ¿no? Entonces, mientras vamos desarrollando, ustedes van anotando lo que corresponde a cada uno de los puntos. El título de esta mañana de nuestra prédica es, hermanos, el reino de Cristo prevalece sobre los reinos de este mundo, ¿sí? El reino de Cristo prevalece sobre los reinos de este mundo, y la lectura se cita en Daniel capítulo 7 del verso 1 al verso 14, ¿sí? Hay una proposición, hermanos, que normalmente siempre desarrollamos, en lo cual nos vamos a enfocar en el transcurso de la prédica, y esta proposición está que en las diferentes épocas de la historia, el ser humano, en su poder limitado, ha intentado hacer en sus propias fuerzas lo que parece bueno y lo que más le conviene. En este intento, la ambición, el orgullo lo han llevado a mostrar un carácter destructivo, llevándolo cada vez más a evidenciar la maldad en sus decisiones, mostrando la lejanía de sus corazones de la presencia de Dios. Pero llegará el tiempo en el que el justo juicio de Dios se cumplirá, eliminando, anulando la maldad por completo y dando paso al reino de Cristo y la paz de su pueblo, de sus escogidos. Hay 4 puntos que vamos a desarrollar, mis amados hermanos. El primero de ellos tiene que ver con el poder limitado de los reinos humanos. El segundo, que tiene que ver con la personalidad y el carácter del juez justo. El tercero, juicio contra los reinos humanos. Y el cuarto, el poder eterno del reino de Cristo. Vamos entonces con el primer punto, mis amados hermanos, que tiene que ver con el poder limitado de los reinos humanos. Habíamos dado lectura, ¿sí? Y dice el verso 1 del capítulo 7. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño, y esto es lo que escribió. Daniel recibe, ¿sí?, en un sueño algo que ya en el transcurso lo vamos a ver, un sueño, mis amados hermanos, que a él dice que le genera, o sea, estremece su corazón, estremece su mente, y de una u otra manera él se sorprende por lo que visualiza en este sueño. Y dice que él, de todo lo que había soñado, dice que escribe lo más importante, ¿no? Es cierto, nos imaginamos que muchas otras cosas más Daniel tuvo en ese sueño, pero específicamente Dios permitió que lo que hoy tenemos escrito es lo que se permitió que se escribiera, y Daniel lo hizo así. ¿En qué consistía esta visión que Daniel tuvo estaba acostado específicamente en su lecho, como dice? Dice: durante la noche tuve una visión, y en ella veía el gran mar, agitado por los 4 vientos del cielo. Del mar salían 4 bestias enormes,
y cada una diferente a la otra. Nos vamos a centrar, mis amados hermanos, yo sé que este sueño que Daniel tuvo tiene una interpretación, pero esta interpretación, ¿sí?, corresponde a la prédica de la siguiente semana. Es por eso que voy a tratar, ¿sí?, de no tocar específicamente la interpretación, porque nuestro hermano Gino ya nos va a explicar la próxima semana, mis hermanos. Entonces, pero ¿qué es lo que logramos visualizar aquí? Específicamente dentro de un contexto, cuando dice que esto se desarrolla en el primer reinado de Belsasar, ¿sí? Nosotros recordamos, ¿sí?, Belsasar, y habíamos visto nosotros ya en el capítulo 5, ¿sí?, cuando este rey Belsasar, que fue el que efectivamente tomó el poder después de Nabucodonosor, este rey era un rey que había profanado las cosas de Dios. Era un rey que en realidad, aparte de la maldad que había en su corazón, estaba en contra, ¿sí?, de las cosas de Dios. Y se acuerdan que justamente había desarrollado toda una fiesta y había tomado y considerado cada uno de los utensilios, de las cosas que habían sido efectivamente traídas del templo, y había profanado a nuestro Señor. Entonces, en ese sentido, este rey, en ese tiempo, en su primer año del reinado, no dice específicamente si al inicio o al final, no hay un específico, pero en el transcurso de ese primer año es que se da esto. Y nosotros podemos ver que Daniel tenía ya un conocimiento de lo que podía haber estado haciendo este rey. O sea, había un conocimiento de parte de Daniel de la actitud, el carácter o la forma en cómo estaba actuando este rey Belsasar, ¿no? Se dice que específicamente esto se dio en el año 553 antes de Cristo, ¿sí? Y Daniel recibe una visión panorámica, en esta visión, de los reinos de este mundo. ¿Sí? Daniel recibe una visión panorámica de los reinos de este mundo. Ya había habido un sueño, hermanos. Y si recordamos, en el capítulo 2 había un sueño que tuvo Nabucodonosor. Y Daniel fue el que hizo la interpretación de ese sueño. ¿Sí? De la estatua, ¿se acuerdan, hermanos? De la estatua, que lo vamos a ver más adelante para ver justamente el contraste en estos dos sueños. Por un lado, la del rey Nabucodonosor, y por el otro lado, específicamente, la de Daniel. Mis amados hermanos, este primer punto, entonces, donde muestra el sueño de Daniel, considerando ahora, dice que del mar, ¿sí?, agitado por los 4 vientos del cielo, salieron, dice, 4 bestias enormes y una diferente a la otra. Lo que está sucediendo cuando vemos la palabra mar, ¿sí?, normalmente esta palabra está orientada, ¿sí?, a un simbolismo también. No olvidemos, hermanos, que desde este libro de Daniel, del capítulo 7 en adelante, vamos a ver acontecimientos que muestran simbolismos, pero que están orientados a una parte apocalíptica profética, ¿sí? Apocalíptica profética. Es por eso que va a haber mucha similitud con algunos capítulos también que se muestran en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos simbolismos, ¿sí? Y estos simbolismos, lógicamente, van a tener una posible interpretación que nos van a hacer entender. Pero más allá, hermanos, de los simbolismos o de lo que estos signifiquen, hay un fondo, hermanos, ¿sí? Hay un fondo que es importante, y que esto es lo que va a traer beneficio y enseñanza a la iglesia de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos y que dice que del mar salían estas 4 bestias, ¿a qué está haciendo referencia el mar? El mar va a dar una representación del caos, va a dar una representación específica del desorden que puede haber, caos, desorden, ¿no? Y dice que de este caos o de este mar salen 4 bestias.
Estas 4 bestias haciendo una representación, mis amados hermanos, de los reinos, de los imperios que han pasado en la historia. Y estos reinos, mis amados hermanos, en cada uno de ellos ha habido una maldad, y que esto se ha mostrado cada vez más en los reinos o los imperios que le sucedían. O sea, uno más malvado que el otro. Y de una u otra manera, estos han mostrado, ¿sí?, la depravación, han mostrado, se podría decir, la perversidad que había en sus gobernantes. Y aquí hay una relación específicamente entre los gobernantes y el imperio o el reinado que estos desarrollaban. Porque nosotros nos hemos dado cuenta cuando vimos, ¿se acuerdan?, la perversidad de Nabucodonosor, de cuál era su forma o su comportamiento para mandar a matar así y destruir a cualquiera, simplemente por el hecho de que no le llegaron a interpretar su sueño, ¿sí? Pero no solamente eso, sino otras cosas más que de una u otra manera, ¿sí?, han permitido mostrar esa perversidad. Entonces vemos aquí, mis amados hermanos, que en este punto, estos reinos que están dentro del sueño de Daniel, vamos a ver que van a tener un límite. Y es aquí, hermanos, ¿cuántos hoy podemos decir que todavía hay dominio del reinado babilónico, por ejemplo, o del imperio babilónico? Solamente lo sabemos como historia, ¿sí? Del imperio medo-persa o del imperio romano, ¿sí? Ahora solamente es historia y quedan las ruinas ahí para conocer y para saber que en su momento tuvieron gran poder. Pero hermanos, hay un imperio, hay un reino que prevalece para siempre. Y quizá no lo hemos visto todavía con la gran magnitud, hermanos, que está y seguirá. Y es el reino de Cristo, ¿sí? Que efectivamente hoy vamos a ver específicamente a qué está enfocado este reinado de Cristo, del cual nosotros somos parte. ¿Amén? Hermanos, estos reinos que Daniel tuvo en su visión, tuvieron un tiempo, tuvieron un límite, tuvieron un final, vamos a decir también, el cual permitió que quedaran simplemente como un hecho histórico y no han prevalecido en el tiempo. Pero de hecho, hermanos, vamos a ver, aparte de estos reinos, ¿sí?, que hay un sistema en este mundo que de una u otra manera está subyugando a la humanidad, que está tomando el control de cada una de las personas. Y esto tiene que ver con un sistema que efectivamente viene desde el inicio de la creación, y recordamos lo que pasó con Adán y Eva, y está relacionado con el pecado. Está relacionado con el pecado. Y Satanás, amados hermanos, que nosotros sabemos que va a utilizar todo lo necesario para subyugar y para llevar a cabo lo que él quiere en su maldad y engaño, está permitiendo que esto se dé en el transcurso del correr de la historia de la humanidad, y siempre ha estado llevando a cabo sus planes y ha estado llevando a cabo cosas que efectivamente él quiere que sucedan. Que la gente no piense en Dios, que la gente no adore a Dios, sino que viva en sus propios pensamientos, sino que viva en sus propios deseos, sino que viva lejos de Dios. Y es lo que ha querido. Y por eso ha utilizado todas las cosas, hermanos, muchas cosas. Y dentro de ellas ha utilizado no solamente la desgracia, no solamente la pobreza, no solamente se podría decir el sufrimiento o el dolor, sino ha utilizado también la sabiduría, la inteligencia, el orgullo, la fama. ¿Sí? Y esto, de una u otra manera, sea por el lado más extremo, pobre y triste, o por el lado más, se podría decir, de fama o de gloria, pero ambos aspectos, mientras el ser humano esté lejos de Cristo, Satanás
está contento y está feliz. Pero frente a ello, mis amados hermanos, es en donde efectivamente tiene que prevalecer Cristo Jesús. Y eso es lo que a nosotros nos da la oportunidad de estar hoy en esta mañana, ¿sí? Aprendiendo y conociendo de Dios, a diferencia de mucha gente que no lo está. Tenemos ese gran privilegio, mis amados hermanos. Entonces, Daniel, habíamos dicho que recibe esta visión panorámica de los reinos de este mundo, que efectivamente surgen y que de una u otra manera van a hacer mostrar su poder, van a hacer mostrar el poderío que estos tenían y cómo es que subyugaban a otros pueblos y cómo los dominaban y cómo los trataban, siempre en las... se podría decir en las invasiones, cuando uno va y toma el control de otros pueblos, van a matar gente, van a destruir. Y de hecho, aquí vamos a ver también una similitud muy importante de cómo el pueblo de Dios, a través de la historia, ha sido subyugado o ha sido invadido, ha sido tomado. Y esto parte como... a veces es un poquito difícil de entender por qué Dios permitió eso, pero sabemos que esto es parte también del plan de Dios. ¿Para qué? Para trabajar, para obrar, para hacer una obra con su pueblo. O sea, cada uno de los eventos desde de la historia que se han dado, en las cuales Dios ha permitido muchas cosas con su pueblo, es para poder enseñar, para poder corregir, para poder alinear, porque lo único que Dios quiere es preparar a un pueblo que éste esté santificado, porque un día estaremos en gloria juntamente con Él. Pero dice que no podrá haber mancha, no podrá haber arruga. Es por eso que Dios quiere un pueblo santo. Entonces, mis amados hermanos, en este primer punto vamos a ver que no hay ningún reino, ¿sí?, que pueda prevalecer. No hay un reino que haya existido y que siga existiendo con un poder. Han sido netamente dentro de la historia y que hoy efectivamente ya no existe, pero por ahí todavía vemos algunos otros aspectos que no son específicamente de un reino territorial propiamente, pero hay un reino que todavía prevalece, ¿sí? Y es con la cual la iglesia tiene que estar luchando, y es con la cual la iglesia tiene que estar batallando, con la armadura que Dios nos ha dado y con las armas que Dios nos ha podido brindar, ¿sí? Y es ese reino que es, nosotros sabemos, ¿con qué luchamos cada día, hermanos? Luchamos con Satanás, ¿no? Pero luchamos con este mundo, ¿sí? Y con nuestra carne, muy bien, ¿sí? Con nuestra carne, ¿ok? Y el sistema va a hacer todo lo posible, hermanos, para tratar de atacar ahí, ¿sí? Para atacar ahí. Daniel ve en estas cuatro bestias, vamos a decir, el salvajismo. Daniel va a ver que cada una de estas bestias muestran lo malvado y lo depravado. De una u otra manera esto muestra la condición del hombre. Cuando el hombre quedó separado de la gloria de Dios, ¿se acuerdan? En Génesis, ¿no? Dice que al pecado de Adán, Dios hizo que el hombre, por su pecado y su maldad, quede separado, ¿sí? Y se acuerdan, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado hizo que el hombre quede separado de Dios. Y lo que se ha mostrado y lo que se muestra en cada uno de estos reinos, ¿sí?, es mostrar esa condición del hombre. Con algunos mucho más que otros, de hecho, ¿no? Pero de una u otra manera, ese salvajismo, lo único que podía mostrar era la condición del hombre, que estaba lejos de Dios, que se encontraban lejos de Dios. Y cuando el hombre está lejos de Dios, hermanos, la única forma o lo único que puede mostrar es justamente maldad. Lo único que puede mostrar es maldad. Es por eso que podemos decir que el hombre, cuando fue creado, ha sido creado para estar con Dios. Lejos de Dios, destrucción total, ¿sí? Destrucción total. El hombre entonces necesita de Dios y porque fue creado para estar con Él. Estas cuatro bestias que
que Daniel pudo ver, uno tenía, era como un león, el otro era semejante a un oso, el otro era semejante a un leopardo, ¿sí? Y había una cuarta bestia, dice que era terrible más que las otras, más destructiva, ¿no? Y es que nosotros podemos ver que en realidad, ¿no?, en la historia hay gente mucho más perversa, ¿sí?, que otra. Porque si nosotros nos comparamos con Hitler, hermanos, por ejemplo, nosotros podríamos decir, no, si me comparo con él, yo soy un santo, ¿sí o no? ¿No? Podríamos decir así, porque Hitler era un malvado, un perverso. Pero hermanos, si yo no soy cristiano, no tengo a Cristo en mi corazón, y Hitler está al otro lado, ¿qué podría suceder? De hecho, ¿no?, podríamos decir, no, de repente Dios a mí me da oportunidad. Pero es cierto, yo es probable que no haya pecado tanto como Hitler. Pero si vivo en pecado, ¿qué es lo que me espera? La condenación. Igual que Hitler va a ser condenado, yo también. Entonces, ¿qué necesito? A Cristo. Necesito a Cristo. ¿Sí? No sabemos lo malo que pudo haber hecho el ladrón que estuvo al costado de Jesús en la cruz cuando Él le dio su perdón. No sabemos qué ha hecho, no nos cuenta específicamente la historia, pero qué tal si haya sido el hombre más depravado y Dios le dio el perdón. No sabemos. O lo que pasó con Barrabás, ¿sí?, donde Cristo mismo tomó su lugar. Nosotros también, ¿sí?, éramos los Barrabases, porque Él ha tomado nuestro lugar. ¿Sí? No importa, o sea, cuánta maldad hayamos hecho, pero sí hay una cosa que podemos saber, que Dios puede traer perdón, ¿sí? Y Dios puede traer perdón. Y eso se veían en estos reinos, ¿no? Uno más malvado que el otro, uno más malvado que el otro. Y es la evidencia, efectivamente, del hombre sin Cristo. Vamos también ahora, hermanos, a ver el punto número 2, y ahora nos vamos hasta el verso 9. Sí, vamos a ir al verso 9, mis amados hermanos. Y miren lo que dice, ¿no? Dice el verso 9, mientras yo observaba esto, o sea, observaba Daniel la visión, ¿no?, en su sueño, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Mis amados hermanos, frente a la depravación, frente a la maldad del hombre, frente a los actos que cada uno de estos imperios, de estos reinos habían realizado o realizan, y por el otro lado vamos a ver frente al pecado, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios que va a haber en un momento? Va a haber un juicio. ¿Y quién es el que va a juzgar? La palabra de Dios nos dice que Dios va a juzgar. Pero vemos aquí específicamente algunas características de ese juez. Mis amados hermanos, y es un juez justo. Y quiero dar un ejemplo para poder entender, porque de hecho en algún momento nosotros podemos decir cómo Dios, siendo justo, siendo amoroso, siendo misericordioso, permite que suceda tanta maldad en el mundo, ¿no? Algunos de nosotros nos hemos preguntado esto en algún momento de nuestra vida, o hemos escuchado a alguien decir esto, ¿no? ¿Por qué Dios, siendo amoroso, permite tanta maldad? ¿O por qué Dios, siendo tan misericordioso, según la Biblia, también por el otro lado, dice que va a castigar a quienes infringen la ley y que los va a condenar y los va a enviar al infierno, ¿no? También están estos dos lados. Mis amados hermanos, pero para poder entender lo que es un juez justo, y esto lo escuché de un pastor, de un predicador, y seguramente algunos de ustedes ya lo han escuchado este ejemplo. Imaginemos que hay un juez y vienen
una madre acusando a un hombre que es violador y asesino. ¿Por qué? Porque había violado y había matado a su hija. Vienen delante del juez y le dicen: juez, aquí está el hombre, el violador y asesino, queremos que hagas justicia. Y el juez lo mira a este hombre y le dice al asesino: yo pienso que en el fondo tú eres bueno y creo que puedes cambiar. Yo creo que no deberías tener la cadena perpetua. Yo pienso que con unos cuantos años basta. La madre al costado mira al juez y se sorprende. ¿Qué podríamos decir de este juez? ¿Que es justo o injusto? Un juez maldito, dice. Un juez que es injusto. Ahora, ojo, miren, ojo. Si lo vemos directamente, de hecho, vemos que es un juez que no está considerando la maldad que está haciendo este hombre. Ha asesinado y ha violado. Para la madre, este juez sería injusto, efectivamente, porque no está haciendo justicia. Pero mis amados hermanos, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si de hecho este mismo juez dejaría libre? Nosotros diríamos que es un juez injusto. Es por eso que este juez debería, según las normas y las políticas, en este caso, o lo que establece el Código Penal, el Código Civil, de hecho, en temas de derecho no sé mucho, pero tendría que hacer cumplir lo que dice la ley. Y la ley dice que este hombre merece cadena perpetua. Es lo que dice la ley. Pero si el juez se va contra ello y el juez quiere perdonar, es como que está sacándole la vuelta a la ley y se comportaría como un juez injusto. ¿Sí? Como un juez injusto. Y esto no podría pasar porque efectivamente tendría que dar cumplimiento a la ley. Mis amados hermanos, y aquí viene la pregunta, ¿no? Frente al pecado, frente a la maldad, ¿hay posibilidad de que Dios pueda, de hecho, de una u otra manera, así decir: ok, tú eres perdonado, tú eres liberado? Dice la palabra del Señor que no, dice que no podrá haber maldad delante de Dios y Dios va a hacer justicia. Mis hermanos, y es que efectivamente la justicia que nosotros como iglesia hemos recibido es a través de Cristo. Cristo nos hizo justos. Pero si no hay Cristo, mis amados hermanos, el hombre, ¿qué merece por su maldad y pecado? La muerte, la condenación. Eso es lo que efectivamente merece. Pero hermanos, ¿a qué voy justamente con este ejemplo? A que Dios, siendo un juez justo, lo que va a hacer y lo que va a establecer, ¿sí?, lo que va a desarrollar, y eso vamos a ver en el punto 3, es el juicio contra la maldad, el juicio contra efectivamente estos reinos que de hecho tenían una característica depravada. Entonces, hermanos, aquí se muestra el verso 9, vamos a volver a leer, dice: mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. ¿A quién está haciendo la representación aquí de este venerable anciano? Efectivamente, a Dios Todopoderoso, ¿sí? Dice: su ropa era blanca como la nieve. Cuando hemos escuchado, hermanos, blanca como la nieve, sus ropas, está orientado, cuando hablamos de la blancura, ¿sí?, como la nieve, o blanco como la lana, estamos viendo que hay una característica de pureza, de santidad, ¿sí? Y que eso demuestra efectivamente el carácter de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque de hecho no puede haber pecado frente a la santidad, ¿sí? O sea, no hay forma. Lo que prevalece en este caso en el carácter de Dios, en su pureza, lo que prevalece en su santidad, lo que corresponde a la santidad de Dios, efectivamente, de hecho, por defecto, va a desechar todo lo malo, todo lo perverso,
¿sí? Entonces aquí vemos en el carácter de Dios y en su esencia misma esa pureza, ¿sí? Esa santidad de parte de Dios. ¿Sí? También vemos, dice que en su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. El poder de Dios mostrado. El poder de Dios mostrado justamente en esta parte. Así como Dios es un Dios santo, es un Dios puro, también Dios dice que es fuego consumidor. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente hace o va a hacer justicia frente a la maldad, frente a la depravación que puede existir. Dice, miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían al iniciarse el juicio. Mis amados hermanos, nosotros sabemos que Dios tiene a sus miles de ángeles, ¿sí? Y dice que solamente basta la palabra de Dios para que todos ellos puedan ir a hacer justicia. Y eso nos lleva, hermanos, al punto 3, donde vamos a ver efectivamente el juicio contra los reinos humanos, ¿sí? Contra los reinos humanos. Frente a la caída y pecado y maldad del hombre, llega el tiempo en donde el juez va a realizar juicio. La maldad no podrá prevalecer. La maldad no podrá prevalecer. Y nosotros recordamos como ejemplo importante, ¿se acuerdan cuando Dios les había dicho a Adán, del árbol que está en medio del huerto, no podrás comer de su fruto, ¿no? No podrás comer. Pero ¿qué hizo Adán? Juntamente con Eva, comieron. ¿Qué fue lo que pasó después? Huyeron, ¿no? Huyeron cuando Dios los confronta. Pero hermanos, esta huida que da Adán y Eva efectivamente lo lleva a que la sentencia, que Dios, lo que Dios les había advertido, que si comen de este fruto ciertamente morirán, efectivamente no murieron físicamente en ese momento, pero hubo una muerte espiritual. Y hubo una sentencia que se cumplió. A la mujer le dijo, con dolor darás a luz, ¿sí? Al hombre que le dijo, espinos y cardos te crecerán, con el sudor de tu frente comerás, la tierra será maldita por tu causa. Hermanos, ¿hemos visto el cumplimiento de la sentencia que Dios le dio a Adán? ¿Hemos podido ver? El hombre tiene que trabajar, ¿sí o no? Sí, el hombre tiene que trabajar para poder comer. La mujer cuando va a dar a luz, ¿le duele o no le duele? Duele, ¿no? Ya todas las que son mamás saben que hay dolor, efectivamente. Espinos y cardos. ¿A qué está referenciado lo que dice espinos y cardos en esta sentencia que le da Dios a Adán? El sufrimiento, el dolor que el hombre tiene que atravesar o pasar, ¿sí? Para poder seguir existiendo y subsistiendo. Y esto, de hecho, es parte de la vida. Ya para nosotros el trabajo y todas las cosas que puede pasar, incluso con fracasos y todo ello, ¿no? Estamos aprendiendo a sobrellevar muchas de esas cosas, pero de hecho nosotros sabemos que cuando estamos con Cristo, esto es menos doloroso, ¿no? Esto es menos sufriente, porque sabemos que no estamos solos, sino que Cristo está de nuestro lado. Entonces, hermanos, Dios va a hacer justicia. De hecho, lo que pasó desde el momento de la creación con Adán y Eva, ahora en el tiempo, Dios va a tener que hacer justicia. Y la sentencia que Dios había establecido frente al pecado, frente a la maldad, tendrá que ser cumplida. Vamos a ver Salmos, capítulo 9, verso 8, mis amados hermanos. Salmos, capítulo 9, verso 8. Y dice así: y juzgará al mundo con justicia, con equidad, ejecutará juicio sobre los pueblos. Y ahí mismo vamos a ver Salmos 37, 28. ¿Sí? Salmos 37, verso 28.
que dice: porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos, para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Mis amados hermanos, vamos a ver aquí que de hecho lo que Dios había establecido y lo que Dios va a cumplir, está dentro de la justa decisión que Dios mismo puede establecer, y aquí lo vamos a ver, ¿no? Es un Dios siendo justo, haciendo justicia. Mis amados hermanos, y esto nos lleva a pensar también, nos lleva a que nosotros podamos reflexionar. Así como los reinos, ¿sí? Así como sus gobernantes que eran perversos, malvados, hoy nos podemos mirar nosotros, ¿sí? Hoy podemos mirar nosotros de manera personal y podemos específicamente decir, ok, si yo puedo analizar en mi vida cuánta maldad, ¿sí? Y si yo puedo analizar en mi vida, ¿sí?, cuánto pecado. Y es que el ser humano que no tiene a Cristo efectivamente vive en la esclavitud, vive en la opresión del pecado. Y de hecho el hombre necesita de Dios, el hombre necesita de un Salvador, necesita ser perdonado. Nosotros hemos sido perdonados, hermanos. Nosotros hemos tenido la oportunidad en la misericordia y la gracia de Dios de recibir de su perdón. Yo no sé aquí si todos son cristianos, si todos han recibido a Cristo y si viven una vida cristiana. Pero de hecho, si esto no es así, es el llamado de parte de Dios al arrepentimiento. Es el llamado de Dios. ¿Se acuerdan cuando Daniel le dijo a Nabucodonosor, tienes que hacer lo bueno? Es como que le estaba llamando al arrepentimiento, ¿sí? Y todo lo que vemos a través de los profetas, hermanos, y del mismo Señor Jesucristo, que nos llama al arrepentimiento, porque vamos a enfrentarnos un día al juicio. Vamos a estar delante de Dios. Y el juicio se va a dar sí o sí, hermanos. O sea, no vamos a poder escaparnos delante de la presencia de Dios. Y aquí la pregunta es, cuando vemos justamente aquí en la lectura, el juicio se va a dar y Dios va a destruir a todos esos reinos, a todos esos imperios. Los va a destruir por completo. Y cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, ¿qué le podremos decir? Señor, he guardado tu palabra, he permanecido en ti, he luchado cada día, me he esforzado por servirte, o no hice nada. ¿Y qué hará Dios ahí? Justo juicio. Porque quizá ya no hay tiempo, ¿no? O sea, el tiempo es ahora para arrepentirnos. El tiempo es ahora para poder venir delante de Él y decirle, Señor, perdóname, quiero vivir para ti. Pero vivir para ti como corresponde, como tú eres digno de merecer la honra y la gloria de uno de tus hijos que ha sido perdonado, que ha sido sacado de la esclavitud del pecado y que ahora verdaderamente tiene una nueva identidad, ¿sí? No tibios, sino calientitos en el Señor. Y eso es lo que Él quiere. Es por eso que si hoy tú escuchas que Dios puede llamarte o que Dios te está llamando para que verdaderamente consideres su palabra, escucha el llamado de Dios, porque de hecho un día estaremos delante de Dios y seremos juzgados. Y seremos juzgados. Y este juicio, hermanos, de hecho, se muestra del verso 11 al verso 12. Quiero dar lectura, ¿sí? Dice, yo me quedé mirando, dice Daniel, yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que esta bestia, a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. Las otras bestias
A las otras bestias les quitaron el poder, aunque les dejaron vivir por algún tiempo. Miren lo que está sucediendo. El justo juicio se está dando aquí, hermanos. Verso 11 y verso 12 que acabamos de leer. ¿Sí? ¿Qué dice? Que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron en pedazos. De hecho, en una interpretación, mis amados hermanos, cuando se mencionaba, ¿sí?, del cuerno pequeño, ¿sí?, que habían 10 cuernos, dice en el verso 7, ¿no? Pero también había un cuerno pequeño, ¿no?, que estaba representado específicamente dando a entender al anticristo, ¿sí?, que ya seguramente nuestro hermano Gino la próxima semana nos va a explicar un poquito por ahí, ¿sí?, pero que de hecho Dios va a hacer justicia, ¿sí? Dios va a hacer justicia para con todos en realidad. Y lo único que podrá prevalecer y lo único que podrá existir después de este juicio será el reinado de Cristo, el cual traerá paz a su pueblo. Y esto nos lleva al punto 4, mis amados hermanos, el poder eterno del reino de Cristo. Y vamos a dar lectura al verso 13 y el verso 14. En esa visión nocturna, dice Daniel, vi que alguien con aspecto humano, miren, dice, en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Por lo que leemos, hermanos, ¿qué podemos deducir? ¿De quién se trata? Sí, aquí hay una profecía, ¿no? Daniel, ¿de quién se trata, mis amados hermanos? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Y justamente, mis amados hermanos, aquí vamos a ver, ¿ok?, que dice, si nosotros nos acordamos, en Apocalipsis, el capítulo 1, del 1 al 7, vamos a ver que habla de la venida, de la segunda venida, ¿sí?, de Cristo. Y nos muestra ahí, vamos a ir a verlo, hermano, vamos a Apocalipsis, ¿sí? Vamos a Apocalipsis, para poder un poquito hacer referencia a lo que Daniel había escrito. Amén. Sí, Apocalipsis capítulo 1, dice, ¿no?, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel y su siervo Juan. Lógicamente Juan escribió el libro de Apocalipsis, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que se ha visto. ¿Sí? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Juan aquí establece un saludo, lógicamente, a las iglesias. Y vamos a ir al verso 7, amados hermanos, ¿sí? Miren lo que dice el verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí hay una similitud efectivamente de lo que escribe Daniel, ¿no? Donde dice, venía entre las nubes del cielo, ¿sí? Venía entre las nubes del cielo. Pero hay una cosa importante, hermanos. Para Daniel tenía una forma o un pensamiento sobre Dios. Nosotros sabemos que Dios es espíritu. Para Daniel efectivamente no había un aspecto humano de Dios. ¿Sí? Para nosotros sí, porque nosotros, hermanos, ya sabemos del nacimiento de Jesús. Nosotros sabemos que vino como un niño, creció, fue a la cruz. Pero para Daniel en ese entonces, hermanos, no había un aspecto humano. ¿Sí? Todavía no había este conocimiento para él. Es por eso que lo que sucede justamente en los versos 15, 16 y en adelante, lo que va a ver nuestro hermano Gino, es que dice que él se estremece.
¿sí? Él se estremece porque también, de hecho, yo me imagino que Daniel diría, ¿y quién será él? Para Daniel, el más alto poder de gobierno, de liderazgo, estaba en los reyes. Él había visto a Nabucodonosor, él había visto a Belsasar, a Ciro, etcétera. ¿Sí? Para él, en su pensamiento estaba efectivamente un pensamiento humano. Pero de hecho, aquí está viendo, dice, con aspecto humano. ¿Sí? Con aspecto humano. Miren la profecía que nosotros podemos ver aquí. Lo que efectivamente después, ¿no? 500 años, vamos a decir, 550 años más o menos después que iba a venir efectivamente Cristo, ¿sí? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Algo pasó ahí en la vida de Daniel, de repente, de hecho, por ese desconocimiento, para nosotros ya no lo es, pero para él efectivamente sí. Pero hermanos, aquí podemos ver que este poder que el anciano va a dar a Cristo Jesús, porque eso es lo que ya podemos entender, es para establecer un reino. Y este reino, el cual va a ser eterno, este reino el cual va a ser para siempre, el cual va a prevalecer por sobre todo. Hermanos, pero nosotros también tenemos que entender algo, que este reino que Cristo mismo va a establecer ya con sus santos, ya con su iglesia, esa iglesia que efectivamente va a ser limpiada, esa iglesia que va a estar, como dice su palabra, sin mancha, sin arruga delante de Él, ese reino, mis amados hermanos, hoy, mis amados hermanos, es el cual a través de Cristo y su evangelio nos está llamando. ¿Podríamos decir que nosotros como iglesia somos parte del reino de Cristo ahora? Solamente, hermanos, que falta su venida, porque nosotros ya somos parte de su pueblo. De hecho, en este mundo por completo está la iglesia y está los que no creen, no conocen. Pero hermanos, nosotros desde ya, y quiero que sepan y para que podamos entender el privilegio que tenemos como iglesia, nosotros ya somos parte y estamos viviendo ese reino de Cristo. Lo que quizá para el mundo no es comprensible, lo que no es entendible, pero nosotros somos parte de, hermanos. Y solamente falta el tiempo que se dé el cumplimiento, pero somos parte de. Hemos recibido su evangelio, hemos recibido su palabra, hemos creído y hoy vivimos con Él. Y hoy vivimos con Él. De hecho, todavía tenemos pecado. De hecho, todavía nos duele el cuerpo, ¿no? Cuando nos enfermamos. De hecho, todavía hay muchas cosas que quizá no podemos comprender. Pero dice la palabra del Señor que un día estaremos con Él, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá angustia, donde no habrá nada, ¿sí?, que pueda afectar nuestro cuerpo natural. Ese día es cuando estemos delante de la presencia de Dios, disfrutando de Él para siempre. Delante de Él para siempre. Pero desde ya, hermanos, tenemos a Cristo y sabemos que Él reina en nuestros corazones. Su reino se ha acercado a nosotros. Su reino es el que ha llegado a nuestras vidas. ¿Qué podemos entender de algunas aplicaciones, mis amados hermanos, de lo que hemos visto el día de hoy? Esta visión que tuvo Daniel, de hecho, va a reflejar el verdadero carácter, la intencionalidad de los gobiernos humanos, que no es más que la destrucción, que no es más de hacer las cosas que más le convienen o lo que corresponde a su conveniencia. También se ha mostrado y se muestra la decadencia, ¿sí? También se muestra la depravación del hombre cuando éste no está con Dios. El hombre sin Dios está muerto espiritualmente y en lo único que va a vivir es en el pecado y efectivamente la destrucción. Y esa similitud de las bestias que se muestra como bestia salvaje, efectivamente va a mostrar, ¿no?, esa maldad tan fuerte que puede mostrar el hombre cuando no tiene la ley, ¿sí? Imaginemos al hombre sin ley, hermanos.
Todo lo podría hacer. ¿Y hasta dónde podría llegar? Si con ley ya lo vemos así, imagínense sin ley, ¿no? También eso, mis amados hermanos. Pero hay algo que de hecho es importante para nosotros como iglesia. Estamos enfrentados a un sistema, estamos enfrentados a un reino el cual prevalece, vamos a decir así, Satanás, y que está tomando el control de muchos líderes, hermanos, líderes políticos, líderes mundiales, ¿sí? Que tienen intencionalidades de presionar a la iglesia, intencionalidades de sacar a la iglesia de su, vamos a decir, de la forma en cómo viene actuando, ¿sí? Hoy en día nosotros sabemos, hace poco aquí en el Perú se ha desarrollado una reunión de la OEA, de las Naciones Unidas, ¿sí? de la OEA, en donde ya están planteando su agenda, ¿no? La agenda que tiene que ver con los LGTB, I, H y hasta la Z, ¿sí? Un montón de eso. Por el otro lado, el tema de la legalización del aborto, por el otro lado, el tema de la ideología de género, y todas estas cosas, hermanos, y aquí quiero que podamos advertirnos nosotros mismos. ¿Hasta qué punto esto está siendo insensible ya a nuestros corazones o a nuestra mente? ¿Es que nos estamos acomodando al sistema o a la forma en cómo piensa el mundo? ¿O es que nos estamos acomodando a lo que Dios ha establecido en su palabra? Ese es un reino, hermanos, en el cual nosotros podemos, del cual nos podemos dejarnos llevar. Y lo único que quieren hacer es efectivamente alejarnos de Cristo y su evangelio. Mientras esto suceda, Satanás está feliz. Pero hermanos, es ahí donde tenemos que estar alertas. ¿Sí? Estar alertas. Porque sabemos que lo que tiene que prevalecer es el reino de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? Y lo que podemos aprender sobre la verdad única, ¿sí? La verdad absoluta para nosotros. Para el mundo es relativa, pero para nosotros es una verdad absoluta, que es la palabra bendita de nuestro Señor. Amén. No hay gobernante ni poder humano que traiga esperanza, hermanos, ¿sí? No va a haber, no va a existir, ¿sí? Cristo y el evangelio es la única esperanza para el ser humano, para el hombre, ¿sí? El hombre no puede gobernarse a sí mismo. Solo Cristo puede gobernar nuestras vidas. Nos ponemos de pie y vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos las gracias por esta mañana, Señor. Gracias por habernos permitido estar delante de tu presencia, por haber venido, meditado en tu palabra, Señor. Tú le diste una visión a Daniel, un sueño, a través de un sueño, y esto, Señor, mostró el carácter, la intencionalidad de todos esos reinos, esos imperios, Señor, y mostraba la maldad de uno más que el otro. Pero, Señor, también dentro de ello esto toma una referencia a quienes gobernaron, que son las personas, los reyes. Señor, pero eso también trae a nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo es que cada uno de nosotros, como seres humanos, Señor, estamos considerando el estar cerca de ti, el vivir para ti o el estar lejos de ti? Señor, y hemos visto que lo único que puede traer el estar lejos es maldad, destrucción, depravación y finalmente en tu juicio, Señor, la condenación. Pero también sabemos, Señor, que si Cristo es nuestra vida, Señor, reinaremos contigo, estaremos contigo por siempre. Padre, que eso pueda motivar a nuestros corazones, en entender que tú eres necesario para nuestras vidas, que tú eres importante para cada uno de nosotros, Señor. No por miedo ni por temor, sino, Señor, el poder comprender que te necesitamos y el saber que solo tú puedes darnos, Señor, la salvación y que tú puedes traer el gozo
el gozo que puede alimentar y traer, Señor, paz a nuestra vida. Gracias te damos en esta mañana, oramos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.